Muy bien. Bueno, buenas noches a todos los hermanos. Ha sido un gusto poder verlos y compartir usando estos medios que esta situación nos obliga a usar, pero damos gracias a Dios que tenemos esto por lo menos para juntarnos, vernos y escuchar su palabra también. Quisiera invitarles a leer un pasaje en primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Dice así: los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí está David por ascender al trono, están los valientes de él en el capítulo anterior, que van a proclamarlo, y aquí está formando su ejército, y dentro de los hombres de las distintas tribus sobresale un detalle de los hijos de Isaacar. Dice que había 200 hombres principales que eran entendidos en los tiempos. Y esta palabrita me llamó la atención, no en los tiempos de reloj, no en un periodo de un año X, no en algún siglo X. Está hablando entendido en los tiempos, el tiempo que estaban viviendo. Y entonces estos eran entendidos en los tiempos, y dice que sabían lo que Israel tenía que hacer y seguían lo que ellos informaban, entendidos en los tiempos. Les invito a leer para aclarar un poquito este pasaje un poco oscuro en Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí aparece la palabrita tiempo también. Y esto conociendo el tiempo. Esta introducción aquí a esta parte del capítulo, y esto está haciendo alusión a lo que habla antes. Capítulo 13, capítulo 12, habla de lo que es la relación interiglesia, entre los hermanos, el comportamiento eclesiástico, cómo debemos conducirnos, cómo debemos sobrellevarnos los unos a los otros.
somos un cuerpo, diferentes caracteres, diferentes temperamentos, diferente idiosincrasia, diferentes culturas. ¿Cómo podemos vivir en una unidad? Y esto lo hace soberanamente Dios a través de su Espíritu. Está hablando el capítulo 13 de lo que tiene que ver las relaciones como ciudadanos del mundo. Y aquí habla que nosotros debemos someternos a las autoridades. No dice a qué autoridad. Está hablando de una investidura. Está hablando no de una persona, de un partido, de un linaje, sino que está hablando de una investidura. En ese tiempo estaba Nerón como emperador. Podrían haber pensado los cristianos que el apóstol Pablo estaba vendido al imperio, pero aún Nerón y otros que hubo despiadados y terribles, la Biblia enseña, y el apóstol por el Espíritu lo dejó grabado, que debemos someternos a las autoridades. Y el capítulo 13 habla de todo lo que es la relación en nuestra sociedad, cómo debemos de vivir. Dice, no debáis a nadie nada. Cuidado con ser deudor y no pagar las deudas. No faltan estos también dentro de los hijos de Dios. Es un mal testimonio. Pero dice, no debáis a nadie nada sino el amaros, o sea que el amaros los unos a otros es una deuda, no la va a pagar, terminar de pagar nunca, pero hay que ir amortizándola. No debáis a nadie nada, sino, o sea, hay una deuda que hay que amortizar, el amor permanente hacia nuestro prójimo. Está hablando de nuestra conducta en medio de la sociedad que vivimos. Debemos de vivir amando a nuestro prójimo. El amor de Dios va hacia los 4 puntos cardinales: a Dios, a los hermanos, a los pecadores y a los enemigos también. Acá habla al prójimo y dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque la ley se condensa en estos 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está el cumplimiento de la ley, dice la Escritura. Ahora, y esto, o sea que, y esto haremos, y esto lo lograremos, a lo mejor alcanzamos a realizarlo, hermanos. ¿Por qué? Dice, y esto conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que vivimos. Ahora estamos viviendo esta pandemia mundial, inédito para nosotros. Históricamente nunca se frenó al mundo de esta manera. Pero aparte de este momento que nos toca vivir, dice, conociendo el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Lo que nosotros leemos en la Escritura y lo que vemos y escuchamos del mundo nos hace ver que estamos viviendo un tiempo muy especial para la Iglesia. Un tiempo que nosotros deberíamos estar
advertidos. Deberíamos estar expectantes. Es un tiempo especial. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. El tiempo ha avanzado y el Señor lo dijo en capítulo Mateo capítulo 24, un pasaje nomás, hay varios pasajes, pero un pasaje, no pude anotarlo aquí en el escrito para ahorrar tiempo, dice Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también a vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Estamos viviendo un tiempo especial y nosotros debemos despertarnos. Cito un pasaje más en Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. No sé si miraron el detalle. Vendrá sobre ellos. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amados hermanos, conociendo el tiempo que estamos viviendo, el Señor habló. Cuando los discípulos le preguntaron en 2 ocasiones, Señor, ¿cuándo se manifestarán aquellos juicios apocalípticos que están profetizados? ¿Cuándo será? Nadie sabe el día ni la hora, pero dice, acontecerán algunas cosas previas. Será como los días de Noé. Y vamos a Génesis, capítulo 6, 5, 6, y vemos que él dice que todo ser humano había corrompido su camino y la tierra estaba llena de violencia. 2 palabritas que ocupan nuestros informativos, nuestros periódicos y nuestra atención en el mundo que vivimos. Corrupción de toda índole y una violencia que no se puede frenar. En otra ocasión le preguntan y él dice, será como los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Lot?
Y bueno, llegó a la copa, rebalsó delante de Dios en Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas sobre el pecado de la perversión de la homosexualidad y el lesbianismo, y Dios destruyó con fuego y azufre. Y por eso hoy estamos viviendo un tiempo especial que debe llamarnos la atención. Estas cosas no son nuevas las que estamos viendo y oyendo. El tema es cómo ha reverdecido con una avidez, buscando un apoyo legal, un apoyo en la sociedad. Todas estas perversiones, todas estas inmoralidades. Y entonces nosotros debemos ver que es un tiempo especial. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No está hablando a un pecador que sí está muerto. Está hablando a un cristiano que ha descendido a las profundidades de los muertos. Dice Salomón en uno de sus proverbios, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Y hay muchos que se desviaron del camino del Señor, y siendo salvos, porque la salvación no se pierde, pero sí se cosecha el fruto del desvarío, de la desobediencia, del pecado. Sí, hay que cosechar el fruto. Pero se apartaron y están dormitando en medio de los muertos. No están muertos, pero están en medio del mundo perdidos. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Y mis amados hermanos, debemos recapacitar de nuestro adormecimiento. Escuchaba ayer un expositor a quien le tengo mucha confianza y aprecio, dice, Dios está disciplinando a la iglesia. Nos ha privado de lo más hermoso de la comunión. Nos ha privado de juntarnos para orar. Nos ha privado de juntarnos para adorar al Señor. Nos ha privado de juntarnos para predicar la palabra. Nos ha dispersado y Dios está mandando al mundo un mensaje de juicio. Están muriendo muchas personas y muchos están asustados y es un tiempo especial para que nosotros prediquemos el Evangelio. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La salvación la hemos recibido, hermanos. Aquel día que nosotros vinimos a Dios arrepentidos y confesamos nuestro pecado, el Espíritu nos hizo descansar en la obra sacrificial de Cristo y nuestra alma tuvo paz. Y tuvimos comunión con Dios. Y vivimos porque Dios nos dio vida. Y hermanos, la salvación la tenemos. ¿Por qué aquí dice que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos? Es la salvación completa, perfecta.
cuando Cristo vendrá y nos sacará del escenario de este mundo, del medio de este mundo donde es la potestad de Satanás, nos arrebatará de acá y nos quitará este cuerpo de la bajeza, de nuestro cuerpo adámico, pecaminoso, y nos dará un cuerpo semejante al de su gloria. Y nos introducirá en la gloria del Padre. Ahí se completará nuestra salvación. Nos salvó, estamos siendo salvos y nos salvará cuando nos introduzca en su gloria. Ahora está más cerca, escribió Pablo hace 20 siglos. Ahora está más cerca nuestra salvación de que cuando creímos. Si él dijo esto pocos años antes, pocos años después que Cristo ascendió, ¿qué tendremos que decir nosotros desde aquel día hasta ahora y desde el día de nuestra conversión? Cada día que pasa, cada minuto, cada hora, cada día es un día que nos acercamos más a estar con Cristo, a ser arrebatados. Hoy, hermanos, nuestra salvación está más cercana de que cuando creímos. Por eso dice, la noche está avanzada. ¿Y qué es esto de la noche está avanzada? Vivimos en un mundo que se está descomponiendo moralmente, precipitosamente, agigantadamente está bajando su nivel moral. Y dice que la noche está avanzada y hay algo de notar. Cuando la noche se hace más oscura, más densa, el alba está más pronto para deslumbrar. Más pronto está para aparecer el lucero de la mañana. La noche está oscura. Estamos viviendo un momento que no lo hemos vivido, no lo vivieron nuestros padres, no lo hemos vivido cuando nosotros éramos niños. Una corrupción y una descomposición moral terrible, una perversión y una violencia que hace estremecer. La noche está avanzada. Pero bendito sea nuestro Dios. Para nosotros se acerca el día. El día está cerca. Mientras la noche se hace más densa, el amanecer está más próximo. Y estamos esperando, hermanos, aquel gran sonido terrible. Le decía a mi esposa, ¿cómo será el sonido de la final trompeta? Que no es en Córdoba, que no es en Argentina, que es en el mundo entero. La final trompeta que levantará a los muertos de su tumba y a nosotros nos atraerá hacia su persona. Bendito sea nuestro Dios, que nos ha dado una esperanza tan bienaventurada. Nos gozamos, hermanos, en esta salvación tan grande que costó la vida del unigénito Hijo de Dios. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Debemos despojarnos, como dice el apóstol Pablo, despojarnos de nuestro viejo hombre, despojarnos de todo lo que tiene que ver con nuestra antigua manera de vivir. Dice Efesios 4:22.
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y capítulo 5, verso 11, dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Debemos desechar todo esto. Debemos desechar lo que es las obras de las tinieblas. Debemos tener cuidado, hermanos, hablo a jóvenes que están aquí escuchando y a gente mayor también, porque ninguno escapa de esta adicción que está atrapando a muchos, la pornografía. Cuidado, hermanos, cuidado, porque muchos están pidiendo auxilio. Muchos pastores están pidiendo auxilio, muchos jóvenes quieren salir. Cuidado, porque el diablo ha entrado muy sutilmente. ¿Quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene acceso a internet? Y allí, sin que lo busquemos, el diablo nos pone las imágenes. Y con que piquemos en algún icono, ya tenemos toda una vivencia que supera a la realidad, pero es totalmente dañina y perversa. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes y en el día malo podamos tener la fortaleza especial, porque hay un día específico cuando el diablo arma toda su artillería para atacar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra iglesia. Tenemos que estar armados. Hay algo, hermanos, que a veces va más allá de nuestra comprensión, de nuestra razón. ¿Por qué Dios, cuando nos salvó, sacó de este cuerpo, de nuestra bajeza, que nos humilla, que nos hace llorar, que nos hace humillar y leer el Salmo 51 en confesión como David? ¿Por qué no nos sacó de este mundo que es una tentación, una atracción? ¿Por qué no nos sacó? El mundo dice, el mundo está bajo el poder del maligno. ¿Por qué está formando su iglesia acá? Pero las fuerzas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Bendito sea su nombre. Dios está haciendo algo que engrandece su sabiduría, su gracia, magnifica lo que Él es. Estando en esta naturaleza, puso una naturaleza nueva. Y en nosotros está realizando algo magnífico. Por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar vestidos del Señor Jesucristo. Dejemos las obras del pecado y vistámonos de Cristo. El Espíritu Santo vino a plasmar la imagen de Cristo en nosotros. Dios ha predestinado que nosotros, quienes hemos sido alcanzados por su gracia, seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida, hermano. Para gloria de su nombre
y para admiración del mundo. Dios está plasmando por su Espíritu, trabajando intensamente por su palabra y su poder para hacernos a la imagen de Cristo. ¿Por qué dijeron los primeros cristianos en Antioquía? ¿Por qué les llamaron a los discípulos cristianos? Su vida evidenciaba que habían estado con Cristo. No necesitaron ponerse una camiseta, amamos a Jesús, somos cristianos. Su vida hablaba. Y eso es lo que nosotros debemos de alcanzar. La noche está avanzada y se acerca el día. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente. ¿Por qué dice honestamente? Y porque nosotros podemos andar deshonestamente y los ancianos no nos ven, los pastores no nos ven, los hermanos no nos ven, quizás nuestra familia no nos ve, quizás nuestro cónyuge no nos ve. Pero hay un Dios que está observándonos. Seamos honestos, seamos sinceros, vivamos una vida transparente, no seamos de doble faz. Transmitamos al mundo no una máscara, una careta, transmitamos al mundo una imagen real. Dice, dejemos la glotonería, la borrachera, la lujuria, la lascivia, la contienda, la envidia y vistámonos del Señor Jesucristo. Y termina, y no proveáis para los deseos de la carne. Ah, hermanos queridos, debemos proveer para el Espíritu. Gálatas capítulo 5 nos habla mucho de esto, proveer para el Espíritu. Alimentar el Espíritu. Vivir fortalecidos interiormente, ¿para qué? Para que mengüe esta naturaleza adámica. La vamos a llevar hasta el fin. Como dice Pablo en Romanos capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me hace llorar, que me humilla, que me hace caer, que tengo que lamentar y venir en confesión a Dios? ¿Quién me librará? Gracias damos a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y mientras estemos en el mundo, estaremos rodeados, estaremos en este cofre, en esta naturaleza adámica, pero podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y de todo aquello del infierno y del demonio que se opone a la santidad y a la justicia. No proveamos para los deseos de la carne. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ocupándonos del último versículo, me apuré un poquito por el tiempo, pero hago un repaso ahí del último versículo, que podemos repetir todo el pasaje para que nos quede en nuestra mente. Y esto, conociendo el tiempo,
que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vivamos honestamente, hermanos. Vivamos a la expectativa. El Señor viene. Que nosotros, cuando Él aparezca, estemos en una condición de no avergonzarnos, como dice Juan en su primera carta. Que no seamos sorprendidos en cosas que tengamos que agachar la cabeza. Y al final dice, vestíos del Señor Jesucristo. Dice Colosenses capítulo 3, verso 10, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de templanza, etcétera, etcétera. Dios, segunda carta, capítulo 3, verso 18, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como en la misma imagen del Señor. Dios está plasmando la imagen de Cristo en tu vida y en mi vida. No perdamos esto de vista. Por eso no debemos proveer para los deseos de la carne. No debemos dar lugar a la carne. Dice Gálatas 4:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados hermanos, dentro de todo lo que es este tiempo que nos toca vivir, Dios ahora nos ha atado a esta crisis, a este peligro, a este riesgo de esta pandemia, y nos ha encerrado, nos ha aislado, y acá es donde debemos hacer un autoexamen, una mirada introspectiva, personalmente, matrimonialmente, familiarmente, eclesiásticamente y nuestra vida en el mundo. Amados hermanos, aprovechemos este tiempo que Dios nos permite mientras estamos esperando que el lucero de la mañana aparezca. Aprovechemos esto para predicar el Evangelio, para alcanzar las almas que van rumbo a la eterna condenación. Que Dios
derrame su bendición sobre cada uno de nosotros como individuos, familia y como iglesia también. Muchas gracias por haberme dado esta participación, mis hermanos. Amén.